capítulo 11. Y vamos a ir al capítulo 11, versículos. Vamos a leer del versículo 9 hasta el... Vamos a leer todo el 12 hasta el 14 para agarrar el contexto. Eclesiastés 11 versículos del 9 hasta que acabe el capítulo 12. 11 del 9 en adelante. Empiezo leyendo. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblaran los guardas de la casa y se encorvaran los hombres fuertes, y cesaran las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantara a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escuadriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y en mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En esta clase vamos a ver sobre la importancia de buscar al Señor desde nuestra juventud. Y aquí hay unas palabras que es la juventud, donde dice, alégrate, joven, en tu juventud, y en la adolescencia. Esas dos palabras quieren decir que desde los 8 o 7 años a los 20 años, pero en realidad la aplicación de este versículo tiene que ver con todas las personas a la edad que sea, mientras puedan pensar y leer y todo eso. El consejo es de la juventud, ese es el contexto. Vamos a ir al versículo 9, allí dice, el 11:9, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia,
y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí cuando empieza Salomón diciendo así, parece ser que dice, que cuando dice, toma placer, alégrate joven en tu juventud. Aquí miramos una permisión irónica, burlesca, como tipo irónica, tipo burlesca. Dice, aquí miramos una permisión irónica a las vanidades y placeres de la juventud. Dice, alégrate joven en tu juventud. Esa palabra alégrate quiere decir gózate, disfruta. Algunos entienden esto como los consejos que los ateos les dan a sus hijos. Hemos oído bastante eso, ¿verdad? Dice, o a los jóvenes en general, incluso personas que dicen que creen en Dios. Estos son los consejos que el mundo le da a los hijos o a los jóvenes. Estas son sugerencias o consejos, se puede decir malvados, venenosos, contra los cuales Salomón al final del versículo prescribe un poderoso antídoto, una poderosa advertencia. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Salomón les dice, mira, andan como tu corazón te diga, ¿verdad? Pero sabe esto, que de todo lo que hagas, de todo el resultado de haber seguido a tu corazón y a tus ojos, Dios te va a juzgar. Él trata aquí Salomón pretende despertarlos a pensar en la muerte. Esa es su intención. Pero hoy en día, los jóvenes miran la muerte de una forma irónica, burlesca, insensata. Las personas se han hecho una imagen llena de huesos y la adoran. Le hacen sacrificios, rezos y de todo. La adoran como si fuera un Dios que tiene poder. Pero eso lo que es satanismo. Hoy en día tú no asustas a los jóvenes con decirles, un día vas a morir y le vas a dar cuenta a Dios. Porque ellos a la muerte ya en vez de temerla ya la adoran, ya es un santo para ellos. La muerte es una palabra que significa separación. Cuando una persona muere, su alma es separada de su cuerpo. Y ese cuerpo ya no tiene vida. Eso es la muerte, la separación. Tú mueres, tu alma sale de tu cuerpo y ese cuerpo está sin vida. Entonces, ¿qué pasó? Está muerto, murió. ¿Qué pasó? Hubo una separación. Y si esa persona no era cristiana, va a la presencia de Dios, incluso todos vamos a ir, y de Cristo, y es separada de la gracia de Dios, y esa es la segunda muerte que decimos, la segunda separación. Mientras estamos vivos, todos estamos bajo la gracia de Dios en cierto modo. Pero una vez que alguien muere, va a Jesús y depende si es salva o no, el Señor quita ahí ya su gracia completamente a esa persona y esa persona es arrojada al infierno. Ahí hay otra separación. La Biblia siempre habla de la segunda muerte. Pero el mundo se ha hecho una imagen de esa palabra y ahora la adoran. Y a quien realmente están adorando es a Satanás. Hoy en día los entretenimientos que hay para los jóvenes, la forma que ellos viven su vida, lo que oyen, lo que miran, la música que escuchan, todo eso está envuelto con satanismo. Eso no es nada más algo secular. Las canciones hablan de pura violencia, de pura inmoralidad, hablan de ser malo, de ser perverso. El entretenimiento, los videojuegos. Los videojuegos son de puro matar. Niños, jóvenes, adultos, enviciados al videojuego. Ha habido casos que los padres les quitan el videojuego a los niños y los han asesinado a los padres. Los han matado. ¿Y qué juegos jugaban? Puros juegos de muerte. Entonces, hay
en el mundo hay tanta crueldad, hay tanta maldad. Oímos en todos lados de cosas horribles que pasan. Abuso de niños, muertes horribles, toda la maldad, todo. Y eso llega al punto en que deshumaniza a la persona. Deshumaniza y esa persona ya no le inquieta, ya ni gestos hace cuando, ¿qué le mocharon la cabeza? O abusaron tantos niños. Estás, oye todas las cosas que pasan. Y mirando y oyendo la música y todo eso, que llega el día en que ya no, es como si ya no eres humano. Ya no te molesta. Ya no te perturba oír todo eso, lo que está pasando. Entonces, hoy es difícil a un joven asustarlo con la muerte. Incluso hay personas que están enfermas y vienen hasta el Señor y aceptan al Señor. Y un día que se alivian, se alejan y después le dan la gloria a la muerte. Oh, la santa muerte no me llevó. O mi madre, la muerte no me llevó. Es algo muy... La muerte es algo que no asusta a nadie, al contrario, es algo que es usado por el diablo. Miramos por qué esta permisión al joven de que se alegre en su juventud es una cosa irónica. Miremos qué dice la Biblia sobre qué hay en el corazón del joven, e incluso de toda persona en general. Vamos a ir a Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 15. Proverbios 22, 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pero miramos ahí, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Eso es lo que hay en el corazón del muchacho. Entonces, cuando tú aconsejas a tu hijo que disfrute la vida, que se divierta, ¿en qué ambiente se va a divertir? Si no es salvo en el del mundo, ¿verdad? Incluso los salvos buscan la diversión en el mundo. Y es peligroso porque aquí dice que la necedad, la palabra necedad quiere decir locura. Locura hay en el corazón del joven. Quiere decir sandeces, tonterías, eso es lo que quiere decir en el original. Da la idea de alguien que es insensato, está privado de sabiduría y entendimiento, con un énfasis a las conductas malvadas que ocurren en ese estado. Por eso hacen locuras. Entonces, darle un consejo a un joven de esta manera es irónico. Lo estás mandando a la destrucción, porque eso es lo que hay. Y luego dice, está ligada en el corazón del muchacho, está atada al corazón del muchacho, la insensatez. La palabra ligada significa unida, atada, amarrada. El corazón es su carácter. La insensatez está atada a su mente, a sus pensamientos, a su voluntad, a su alma, a su ser interior. El joven es inexperto debido a su juventud y no tiene control de sus pasiones ni de sus inclinaciones. El libro de Proverbios es un libro que fue escrito para los jóvenes y para los adultos también, pero un padre, una persona mayor debe de conocer este libro, y estos son los consejos que debemos darle a los hijos, los consejos que hay en este libro. Entonces, estamos hablando aquí en un contexto del que no es cristiano, ¿verdad? Entonces, en ese corazón hay locura, en ese corazón hay insensatez, y ese corazón, cuando tú das esos consejos, muchos padres, yo oí de mis oídos, personas decirle a sus hijas, mija, tú diviértete ahorita,
no se te ocurra casarte. A las mujeres, no seas tonta, vete a diviértete, vete a los nightclubs, vete a las playas. Eres una tonta si te casas ahorita. Entonces, ¿qué le quiere decir? Que se vaya y se entretenga. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Qué va a hacer? ¿A tomar? Que todas las cosas que va a hacer, pero ese es el consejo de muchos padres hoy en día. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22, segunda de Timoteo. Aquí está Pablo aconsejando a Timoteo. Timoteo era alguien que iba a ser un ministro y era joven. Y aquí él lo está instruyendo, le está dando consejos. Incluso toda la carta lo está guiando y le está diciendo cómo vivir y qué hacer. Pero fíjese la importancia que Pablo en este consejo que le da. Le dice en el capítulo 2, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles. Dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí Pablo le está diciendo, huye de las pasiones juveniles. Esta palabra pasiones que Pablo usa aquí, estas son las pasiones que el joven tiene en su corazón. Y quiere decir un anhelo especialmente por lo que está prohibido. El joven es necio y prohíbele y más va a querer eso. Tiene que ver con concupiscencia, deseo, lujuria, lujuria por algo, deseo ferviente, un deseo irregular o violento, especialmente un deseo impuro. Esto es lo que hay hoy, y lo podemos ver hoy en los jóvenes. Tú miras jóvenes y lo que menos miras en ellos, sean hombres o mujeres, es pureza. Pablo le está diciendo ahí a Timoteo, cuídate de estas pasiones. Esto es lo que hay en el corazón del joven. Esta es la pasión juvenil. Por eso es una insensatez que alguien le dé permiso a un joven para que se alegre en su juventud, en los días y siga a su corazón y siga a los deseos de su corazón y de sus ojos. Si esto es lo que hay en ellos, si tú los mandas a que se gocen, ¿dónde está tu cabeza? ¿En qué estás? Entonces, ahora, miremos aquí cómo aquí está Pablo diciéndole a Timoteo, huye de las pasiones. Aquí Pablo está inspirado por el Espíritu Santo y está aconsejando a su discípulo. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Y las pasiones juveniles son las obras de la carne. Galatas 5, si después los quieren mirar. ¿Cuánto no ha de haber aprendido Timoteo de Pablo? Cuando un joven se pone a escuchar, créeme que va a aprender. ¿Cuánta atención ha de haber dado a la instrucción de su maestro? Hermanos, esto debemos de hacer todos los padres con nuestros hijos, con nuestros nietos, jóvenes de la iglesia. Yo tengo que hacer esto con mis hijas. Yo tengo que decir, cuídense de las pasiones juveniles. Esa es mi obligación. Y tengo que explicarles cuáles son y tengo que explicarles el daño que les va a hacer a su vida. El joven es insensato. Hay insensatez en su corazón. Así nace. ¿Por qué? Pues es inexperto. ¿Cuántos años ha vivido un joven? Él no ha corrido la vida que nosotros ya corrimos. Ellos no saben. Y el Señor nos los da limpiecitos. Es mi obligación enseñarle a mis hijos
que tenga cuidado con todo lo que hay en el mundo, toda la insensatez, toda la maldad. Así como Pablo se preocupó por enseñar a Timoteo, nuestro corazón debe de ser ese. Si ya los hijos están grandes, nunca dejan de ser tus hijos. Si tienes nietos, enseña a tus nietos, trata. Pero las pasiones, este es el trabajo de un padre. Un niño no nace enseñado. Es nuestra obligación. Normalmente hay la idea hoy en día de que los jóvenes se junten con jóvenes y salgan los jóvenes. ¿Qué van a hacer? Locuras, tonterías. Es lo que hacen. No lo decimos por decir, es lo que miramos. Yo fui joven. Yo sé qué corazón tenía. Yo sé lo que había en mi corazón. Yo sé lo que yo hacía cuando salía con los amigos. Hacíamos puras burradas. Muchos hacen crímenes. ¿Cuándo es cuando cometes los errores más grandes de tu vida? En la juventud. ¿Cuándo es cuando empiezan a probar las drogas? En la juventud. ¿Cuándo empiezan a tomar? En la juventud. ¿Cuándo empiezan a tener experiencias inmorales? En la juventud. ¿Cuándo empiezan a robar? ¿Cuándo es cuando se empiezan a meter a pandillas? ¿Cuándo es cuando se entregan a todo el libertinaje? En la juventud. Entonces, si tenemos hijos, tenemos que tener este discernimiento de enseñarlos. Es nuestra obligación. Ellos no nacen enseñados. Ahora, pues empieza en la adolescencia. En esto no debe de pasar todas esas cosas en las que andan los jóvenes de hoy, no debe de pasar con nuestros hijos. Nosotros sabemos más. Somos cristianos, nuestros hijos, la mayoría han hecho una profesión de fe. Tenemos que estar orando por ellos, tenemos que estar enseñándoles y animándoles. Lee tu Biblia. Yo les digo a las chiquillas, lean un proverbio diario hasta que se muera. Un proverbio al día. 5 minutos. ¿Cuántas veces lo vas a leer? 12 veces al año. En esta sabiduría es de Dios. Vamos a ir ahí al versículo 10, por favor. Ando bien perdido, minutos, por favor. Ahora, estas pasiones empiezan en la juventud, pero muchas veces siguen a los adultos en su vida. Muchas veces el adulto no deja esas pasiones juveniles. Y nosotros de adultos, cuando nos sacó del mundo, estas eran las que había. Los deseos de la carne, todo eso. Entonces ahora yo tengo, enseñarle a mi hijo y a mi hija que guarde su corazón y yo tengo que guardar el mío. Porque esto, yo de allí me sacó el Señor, y no de niño, sino de viejo, ya de grandes, pues. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. El cristiano tiene que enseñar a sus hijos a vivir, es la obligación más grande que Dios nos da. Los Proverbios fue un libro para que los padres enseñaran a los hijos y está lleno de sabiduría pura. Nosotros los padres debemos de estudiarlo y enseñarlo a los hijos. Tenemos que instruirlos. Vamos a ir a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Aquí tenemos, este es un principio. Muchas veces los padres hacen buen trabajo, pero tenemos que saber que el joven un día va a llegar a su madurez y él va
y él va a someterse a Dios o no. Muchas veces los padres han enseñado bien, pero los hijos ya cuando son fuertes y grandes, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi vida. Oh, pero yo no te enseñé así, pero yo voy a hacer como yo quiera. Pero aquí hay una promesa. Esto es muy probable que pase. El problema es que no lo hacemos con constancia, no lo hacemos todo el tiempo. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces mi obligación y la obligación de ustedes es instruirlos. Deuteronomio 6, vamos a ir a Deuteronomio 6, por favor. El hermano Jorge, su hijo aceptó al Señor la semana pasada. El niño se enfermó, se quiere bautizar. Ahora el hermano Jorge, como todos nosotros, tiene que enseñar a su hijo estas cosas. Tiene que instruirlo desde ahorita y tiene que enseñarle, como según va creciendo, sobre los peligros, las pasiones y tratar de que ese corazón insensato con el que nacen vaya cambiando, vaya haciéndose sabio. Pero es el trabajo de nosotros. Deuteronomio 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Aquí está Moisés hablando con Israel. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice, voy a empezar otra vez. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, el Señor les da los mandamientos, les da los estatutos y ellos los tienen que poner por obra, los tienen que saber y poner por obra. Y en el 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Tus hijos tienen que saber estos mandamientos y tú se los tienes que enseñar. Y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Un cristiano debe de leer la Biblia, un cristiano debe de estudiar su Biblia. Y cuando un cristiano hable, palabra de Dios tiene que salir de su boca. El cristiano no puede estar en la vida normal nomás hablando sandeces o puras cosas del mundo, puras cosas seculares. De nosotros, en nuestras pláticas, tiene que salir palabra de Dios. Porque aquí dice que las repetirás, hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Yo tengo clientes que los tengo por un tiempo y ya ni me buscan, porque cuando me dan una plática o un tema, el Señor cabe donde sea. Y a veces yo les quiero tirar un ganchito y ya no, después vengo porque ya me conocen. Pero ese es lo que tenemos que, todo lo que entra sale. Si entra palabra de Dios va a salir. Si entran otras cosas, eso es lo que va a salir. Entonces, y especialmente con los hijos, tenemos que guiarlos en la sabiduría y en la dirección. Vamos a ir a Proverbios 3. Incluso este
este proverbio 3, este proverbio deberían los jóvenes de leerlos y leerlo y leerlo. Y si lo pueden memorizar mejor, porque hay tanta sabiduría para el joven aquí. En así es como se le va a ir quitando a ese joven ese corazón insensato con el que nace. Solo la palabra de Dios puede quitárselo. Proverbios 3, voy a empezar del 1 hasta el 7. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cuál es la ley de este padre? Es la ley de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? Los mandamientos de las Escrituras. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, esto yo le tengo que enseñar a mi hijo que confíe en Dios, que se fíe de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu entendimiento. Apóyate en el del Señor. Yo doy gracias a Dios porque mis chiquillas a veces cuando ellas lidian con algo me dicen, papá, estoy lidiando con esto, o las noto, hey, ¿cómo andas? Esto está mal contigo, esto, te miro, te noto. La verdad sí. Entonces, allí uno le mete la escritura, ¿qué estás haciendo? Esto te va a traer este problema. Esa es la idea de los que tenemos hijos todavía jóvenes. Gánate esa confianza y aparte, guíalos aquí a la palabra de Dios. Es la forma de darles dirección. Tenemos que enseñarles a que escojan sus amistades. Qué difícil es eso hoy en día, porque van a la escuela o tienen familia. Vamos a ir a 1 Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo tengo que enseñarle esto a mis hijos, no erréis, las malas conversaciones, ¿qué platicas? ¿Con quién platicas? ¿Corrompen qué? Las buenas costumbres. ¿Cuáles buenas costumbres? Las que se supone que ya le enseñé, las que se supone que ya las aprendió por medio de venir a la iglesia, a la escritura y que yo las guíe en eso. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Entonces, ellos tienen que saber eso. Yo sé que es difícil, a mí no es fácil, pero tenemos que enseñarles esos principios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. Ahora, la verdad, esto es difícil de aceptar en estos tiempos, pero no es bueno que los jóvenes se junten por horas o que pasen todo un día juntos los jóvenes solos. No es bueno. Ahora eso es normal, pero otra vez, si son necios, ¿qué van a hacer? Tiene que estar alguien mirándolos, aunque sea por acá de lejecitos. En eso no es normal. Con Leslie batallamos un poco porque Leslie no tenía muchas amigas. Entonces después en la iglesia tuvo una amiguita y desgraciadamente la muchacha
era yo creo un año mayor que ella, pero ella andaba ya en mucha cosa inmoral, ya enseñándole videos o hablando de jóvenes. Era una buena familia, pero la niña ya andaba con eso y Leslie me dijo, papá, le dije, mija, lo siento, esa amistad no es para ti. Papá, no tengo amigas, pues espérate. Sus amigas de Leslie siempre fueron las ancianas de las iglesias en las que hemos estado. Siempre decía, tengo puras amigas viejitas. Y le hablaban y ella hablaba con ellas y se mandaban textos, la enseñaban a coser, la enseñaban a hacer cosas. Me dice Aarón cuando hablamos de Leslie, dice, yo le digo a Patty cuando conocí a Leslie, dijo, esta es una niña, ¿cómo dijo? Esta es una niña como con una conducta de viejita, dijo. Algo así dio a entender. Pero no, y ella a veces se frustraba, pero yo no tengo que confiar en Dios. El teléfono no se lo dejé hasta los 18 años. Pues estaba conmigo, después, ahorita está en el colegio. Ahorita le dije, ya tienes amigas de tu edad. Ahora sí ya, y ya está más mayor. Pero es difícil, o sea, no es fácil, pero tenemos que cuidarlos, son de nosotros. Tenemos que enseñarlos a vivir una vida en obediencia y pureza. Vamos a ir a 1 Timoteo 4:12. Ahora, eso no dice, yo la verdad, no, mis hijas no son unas santitas y no son, he tenido problemas con ellas, gracias a Dios han escuchado, pero no ha sido fácil, es lo que quiero decir. Por ahí traigo una oveja negra pero pasa, o sea, tenemos que estar al pendiente. 1 Timoteo 4:12. Le dice otra vez Pablo aconsejando a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un joven puede ser ejemplo de personas más grandes o de jóvenes mayores. Y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tienes que enseñarles a tus hijos a que sean puros, que tengan una mente pura. Tenemos que enseñarles cómo daña la mente la inmoralidad. Otra vez, es difícil en este tiempo, sí, es durísimo, pero tenemos que hacerlo. Vamos a ir a regresar a Eclesiastés. Eclesiastés 11. Vamos a leer el versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Quita pues de tu corazón el enojo. El enojo es una característica de los jóvenes. Desgraciadamente la conservamos, pero el joven suele ser enojón cuando le llama la atención, cuando le dices no hagas esto o esto te va a pasar, y la rebeldía suele tener enojo. Entonces aquí el Salomón le está diciendo, quita pues de tu corazón el enojo. Antes de eso había dicho que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, y luego dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. ¿Cuál es el mal? Todo lo que un adolescente carga, todas las pasiones de la carne. Dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Lo que quiere decir es la adolescencia y la juventud en una vida secular es vanidad, es vacía. No hay propósito en ella. Y lo podemos mirar, no es algo que no miramos. Los jóvenes, la mayoría, si no están con el Señor, no caminan con el Señor, es vanidad todo lo que hacen, todo es vacío, es pura diversión, es puro libertinaje. ¿En cuántos jóvenes no fallecen? ¿Cuántos jóvenes no mueren
antes de los 21 años por andar en las necesidades de su corazón. ¿Cuántas jovencitas no tuvieron hijos y 2, 3 hijos sin el papá? Ahora ese pobre niño no va a tener un papá. ¿Por qué? Porque la necedad del corazón. Vamos a leer el 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí escribí bastantes cositas, voy a estar leyendo un poco. Dice, acuérdate del Creador en los días de tu juventud. Solo una vida tenemos y pasará rápido. Y solo lo que hayamos hecho por Cristo permanecerá. Es raro que una persona joven le dé importancia a la vida en el sentido que piensan que van a vivir muchos años. Solo cuando el individuo ha vivido varios años es cuando parece que ahora la vida tiene importancia para él. Miramos que aunque Salomón fue muy sabio, en su vida sus últimos años fueron de calamidad. Salomón sus últimos años los vivió alejado de Dios. Y este libro él lo escribió después de que él restauró su relación con Dios. O todo lo que él nos dice es verdad, tiene sentido. Nunca un hombre ha vivido como Salomón, ni han tenido la sabiduría y fortuna que él tuvo. La Biblia dice que Salomón era el hombre más sabio de la tierra. ¿Cuántos años vivió Salomón? Lo que sabemos es que la Biblia dice que reinó 40 años, y si cuando fue hecho rey tenía como 17 años, esto nos dice que murió antes de los 60 años, una década menos que su padre. Los últimos 20 años fueron pesados para él. Para él, este hombre vivió en idolatría, fue un rebelde suelto. Él no mantuvo a Dios en sus pensamientos. Fue un hombre que no tuvo una buena reputación para con Dios. ¿Qué es el libro de Eclesiastés? Las cosas que pasan bajo el sol, las cosas cotidianas. Este libro nos enseña que tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener la mente más brillante y puedes hacer todo lo que quieras, pero cuando pienses que ya tienes lo que querías, que ya lo alcanzaste, se esfuma, se evapora, se fue. Lo que pensabas que eso te iba a traer, no lo trajo, no hay contentamiento bajo el sol. Salomón murió siendo rey en el trono, pero escribió un libro de un gran arrepentimiento, de una gran culpa al final de su vida. Pienso que la mayoría de la gente, cuando viene al final de su vida o a la madurez de su vida, vienen con culpa o con arrepentimiento. Muchos tienen culpa por lo que hicieron en la adolescencia. Se arrepienten de haber hecho ciertas cosas. A lo mejor tuvieron muchos éxitos en su vida, cosas materiales para probar su éxito, pero al reflexionar en su vida y en el pensamiento que un día van a estar enfrente de Dios para ser juzgados, hay muchas culpas y mucho pesar. Habrá culpa de que aunque orábamos no era de corazón y vivimos alejados de Dios por días, meses, años, y con el tiempo eso trajo mucho sufrimiento a la familia y a nosotros mismos. Y ahora no podemos retroceder el tiempo y habrá mucha culpa por eso, por las circunstancias. Podemos arrepentirnos, pero no podemos restaurar lo que ya pasó a consecuencia de eso. Por ejemplo, alejarte de Dios te puede causar un divorcio, perder el amor de tus hijos, que tus hijos se vayan por el mal camino y muchas otras cosas. Mucha gente de estar caminando en la iglesia y de estar bien con Dios se alejan del Señor. ¿Cuándo? En su juventud. Nosotros conocimos hermanos en otros lados que platican, ¿no?, que cuando tenían 20, 22 años estaban en la iglesia, empezaron a tener sus niños chiquitos y por empezarlos a meter a los juegos, por empezarlos a llevar a pasear,
se alejaron de la iglesia cuando los niños estaban creciendo. Y vivieron una vida secular, a veces iban a la iglesia, a veces no. Entonces ya ellos de grandes, de 60 años, volvieron a la iglesia. Pero sus hijos ya no. ¿Por qué? Se alejaron de Dios. Se olvidaron de su Creador en los días de su juventud. Cuando eso pasa, tú vas a saber que fue porque te alejaste de la iglesia, porque te alejaste de Dios. Aunque te arrepientas, ya no puedes cambiar las cosas que pasaron y vas a vivir con esa culpa. Y si Dios puede restaurar su relación contigo, pero lo que ya pasó fue porque te alejaste de Dios. Se olvidaron de su Creador en su juventud. Una vida en continua derrota debe de venir a una vida de madurez, de sazonamiento. Al ir envejeciendo debemos ir examinando la vida intencionalmente, orando, pidiendo a Dios que nos examine y enseñe dónde debemos de mejorar, en qué área estamos fallando. Esa debe de ser nuestra preocupación. ¿Cuántas veces examinamos nuestra vida para saber, intencionalmente, para saber si estamos caminando con el Señor, para saber si estamos haciendo bien las cosas? Vamos a ir al Salmo 139. Versículos 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debe de ser nuestra ocupación varias veces. Debemos de ir al Señor y decir: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Aquí la idea es de que, Señor, ayúdame a examinarme, enséñame en qué estoy fallando, en qué estoy mal, cómo estoy viviendo con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, en la iglesia, en mi trabajo. Debemos de hacer eso. ¿Para qué? Para evitar que un día tengamos aflicciones, arrepentimientos. El libro de Eclesiastés es un libro escrito por un hombre alejado de Dios, por un hombre que estuvo alejado de Dios, pero hay un camino tejido por todo el libro de arrepentimiento. Cuando usted lee este libro, él está diciendo: todo es vanidad de vanidades y no hay paz aquí, y cuando tienes mucho dinero sobra quien se lo quiera gastar. Te da a entender que en la vida secular no hay felicidad. Pero él la vivió, él se entregó a ella. Dice que Salomón no le negó nada a sus ojos, que tuvo 1000 mujeres. Era un hombre suelto en la inmoralidad. Él está aconsejando y está diciendo, ahora rico, poderoso, y nos está diciendo: la vida bajo el sol no hay nada bueno. Está como diciendo: lo siento por el modo que viví. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir esto? Incluso hoy en día yo hice cosas, a los 33 años vine al Señor y me arrepiento de haber hecho cosas que hice. ¿Y qué vas a hacer? Este libro le llamamos la vida bajo el sol, y esta es una confesión de arrepentimiento. Este fue el modo que él vivió. La expresión debajo del sol aparece muchas veces y describe la vida desde una perspectiva terrenal, humana, sin considerar lo eterno, sin considerar que todos vamos a ser juzgados ante Dios por cómo hayamos vivido. Casi en todos los capítulos menciona esta frase: debajo del sol. Está en Eclesiastés 1:3, en el 9, en el 14, en el 2:11. Vamos a ir ahí, Eclesiastés 2:11.
Eclesiastés 2:11. Dice, miré yo luego todas las obras que había hecho, que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. La vida bajo el sol está hablando de todo lo que es secular, y él lo tuvo de todo. Y dice aquí, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. La vida bajo el sol, la vida limitada a lo terrenal, la perspectiva humana sin Dios o sin eternidad, la sensación de que todo es temporal y pasajero. Salomón no vivió para Dios. Sus últimos años, él vivió para la vida bajo el sol, para la vida terrenal, secular. ¿Qué tan profundo fue en sus pecados? ¿Qué tan profundo fue en su rebelión? ¿Qué tan profundo fue en sus engaños? ¿Qué tan profundo fue en su rechazo a Dios? ¿Cómo todos esos pecados lo envejecieron prematuramente? ¿Cómo van a ser los últimos días de nuestras vidas cuando el atardecer se esté oscureciendo y el sol se esté metiendo? ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber culpa? ¿Va a haber arrepentimiento o contentamiento? Aquí miramos que el ruego es acuérdate. Este es un ruego, es un clamor que está haciendo ahí. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Aquí él está, es como si está rogando que hagamos eso. Porque van a llegar los días de la enfermedad, van a llegar los días si el Señor nos deja, no a todos nos va a dejar, pero si nos deja envejecer, va a llegar el día en que vamos a tener enfermedades, dolores de cabeza, de espalda. Va a llegar el día en que no vamos a poder venir a sentarnos aquí. Entonces, ¿cómo vas a llegar a esos días? En ese día, la enfermedad te va a apagar tu espíritu. ¿Por qué? Porque estás en una constante inconformidad. Pero ¿por qué va a pasar eso? Si te olvidas de tu Creador. Si no te olvidas de tu Creador y tú estás impuesto a tener comunión con Dios, y tú lees tu Biblia y tú conoces tu Escritura y está tu gozo en la palabra de Dios, cuando vengan esos días, Dios te va a fortalecer. Dios te va a dar la gracia. Dios te va a dar el entendimiento y vas a esperar tu día con esperanza, con fe. Qué triste es mirar a una gente mayor sin fe. Yo tengo un vecino en el Señor como 90 años y triste, se sienta allí, está allí. Voy y he hablado con él 2 o 3 veces queriendo hablar el evangelio, me ignora. Toda una persona que no busca a Dios, no digo que es imposible, pero es más difícil. Si una persona que no buscó a Dios en toda su vida, va a ser difícil que acepte a Dios en la vejez, porque ya están cansados, muchas veces están enfadados, enojados. Otros señores de enfrente tienen diabetes, mucha ansiedad, y siempre está el señor malito, tiene un hijo que nomás les anda robando el dinero, y enfermo y grande y con una bola de problemas y una bola de achaques en su cuerpo. Y 2 o 3 veces, oiga, vamos a hablar de la palabra de Dios. Con sus santos, con su muerte. Es difícil, ya de grandes, no están impuestos. Entonces, si nosotros ahorita no buscamos al Señor, si ahorita nos olvidamos del Señor por cosas, lo que sea, cuando lleguen esos días, no vamos a tener paz. Y si ahorita no educamos bien los chamacos, si ahorita un día hacemos cosas que están mal, va a llegar el día en que vamos a tener arrepentimiento. Entonces, aquí dice, es como si aquí le dice uno a Salomón, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? Tú tuviste todo, tú miraste todo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué es lo que tratas de advertirme? Y vamos a ir al versículo 12. Dice, todo lo que te quiero decir está en 2 cosas.
Dice, ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el fin principal del hombre: temer a Dios y guardar sus mandamientos. El mundo, la mayoría del mundo no sabe. Tenemos que ir y llevar la palabra. Pero los que ya sabemos, este debe ser nuestro enfoque principal. Esto debe de ser el enfoque de un ser humano desde la cuna hasta la muerte. Dice el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces el predicador aquí lo que nos quiere decir es que mientras tengamos fuerzas, mientras podamos mirar, oír, no nos olvidemos de nuestro Creador. Si Él fue próspero, si Dios te prospera, no te olvides de tu Creador. Si te está yendo bien con dinero, con trabajo, no te olvides de tu Creador. Que las riquezas, que los afanes de este mundo no te alejen de tu Creador, porque van a llegar los días malos, dice. Los días en que no vamos a poder ir para allá, ir para acá, y nomás vamos a tener ya los recuerdos. Pero cuánto arrepentimiento puede haber en nosotros. En cambio, si nos entregamos al Señor, si vivimos para el Señor, Él nos va a llevar por esos días. Y va a llegar el día en que vamos a estar esperando que el Señor nos lleve. ¿Por qué? Porque sabemos lo que nos espera y vivimos para Él, y no hay culpa más que nada. Voy a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por este día, por sus bendiciones. Le damos gracias por el mensaje, Señor. Le pedimos que guíe nuestros pasos, Padre, y que nos lleve a nuestras casas con bien, Padre. Y le damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.